En el presente vídeo vamos a ver o a realizar algunos cálculos de muestreo por conglomerados. Vamos a tener un ejemplo y luego un ejercicio que deberán resolver al final de la clase. En primer lugar, aquí en el ejercicio, en el ejemplo, perdón, estamos viendo que tenemos, dice, se tienen datos de alta satisfacción de los empleados de 30 industrias y se nos pide seleccionar una muestra de 5 conglomerados por el método sistemático por número de empleados. Luego encontrar los parámetros y estadísticos de la media y también de la proporción. Entonces, en primer lugar vamos a decir que en los conglomerados lo que se constituye en primer lugar es en grupos. Por ejemplo, en este caso son industrias. Tenemos 30 industrias y cada una de las industrias es un conglomerado. Dentro de cada conglomerado hay determinados elementos, que en este caso son número de empleados o cantidad de empleados. Entonces, tenemos que en la industria 1 tenemos 12 empleados, en la industria 2 15 empleados, en la industria 3 18 empleados y así nos vamos hasta la industria 30 que tiene 35 empleados. Es necesario para realizar estos cálculos tener el acumulado de empleados. Entonces, para hacer el acumulado de empleados, tenemos en primer lugar 12 empleados, ese lo repetimos, pero 12 más 15 es 27, más 18 es 45, más 25 es 70, más 37 es 102, más 15 es 117 y así nos vamos con cada uno de los acumulando el número de empleados. Por otra parte, también vamos a tener otras dos columnas, que es los ingresos o las remuneraciones que tienen esos empleados, y también vamos a tener la cantidad de empleados satisfechos o altamente satisfechos con con esas remuneraciones, por decirlo así. Entonces, vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los conglomerados. O sea, estos son 30, pero no vamos a estudiar los 30. Tenemos que sacar una muestra. Y esta muestra se nos dice que la podemos sacar por el método sistemático. Existen dos formas para seleccionar esta muestra. Y una de ellas va a ser dividir el número de industrias entre la cantidad o el tamaño de la muestra que queremos. En este caso dice una muestra de 5. Entonces, si yo divido 30 entre 5, eso me va a dar un índice que me va a permitir determinar K. A partir de que tengo K, voy a elegir un número entre 1 y K, y ese va a ser, digamos, mi primer elemento a seleccionar. Entonces, si K fuera 5 por lo menos, por ejemplo, entonces yo tendría que seleccionar entre 1 y 5. Estamos hablando de las industrias. Y después, supongan que salió 2 o salió 3, ese sería mi I, o sea, mi primera selección, por decirlo así, ¿verdad? Luego, en la siguiente industria que tengo que seleccionar sería I más K. Entonces, si mi primera selección fue 3, más K, que también fue 3, sería la 6, y así nos iríamos. Eso es utilizando las industrias, pero también hay otra forma que es la que vamos a ver en este momento, y esa forma va a ser no seleccionar por industrias, sino por número de empleados. Para eso necesitamos la columna de acumulado de empleados. Entonces, vamos a hacer la misma operación. 30, que es el total de industrias, entre 5, y también eso era para la forma de industrias, pero en el caso de empleados
va a ser 600, que es el total de empleados, ¿verdad? Dividido 5, que es la muestra. Ya no va a ser 30 entre 5, porque eso sirvió para seleccionar por el método de industrias. Pero nos están pidiendo que seleccionemos por el método de empleados. Entonces, el total de empleados es 600, que es la acumulación de todos los empleados. Entonces, 600 dividido 5, que es la muestra, me va a dar 120. Entonces, yo tengo que elegir un número aleatoriamente para encontrar mi I entre 12, que es el primer dato de empleados que tengo, y 120, entre 12 y 120. Y pónganle que para el presente caso, cuando se hizo la aleatorización, nos dio 40. Entonces quiere decir que yo tengo que seleccionar el acumulado 40. Esa va a ser mi primera industria a seleccionar por número de empleados. Entonces me voy a la columna de acumulados y veo dónde encuentro el 40. Y el 40 está aquí en el 45. En el anterior no lo cubre. 12 más 15 es 27. Eso no me sirve. Mi 40 está entre 28 y 45. Entonces elijo el 45. Por lo tanto, la primera industria que está siendo seleccionada es la industria 3. Ahí tengo I. Ahora necesito I más K. Y como I es 45, o 40, perdón, entonces I más K sería 40 más K. Y K dijimos que era 120. Entonces quiere decir que 40 más 120 me va a dar a mí la siguiente industria. Y 40 más 120 ya no lo vamos a poner acá. 40 más 120 me está dando otra cantidad que la tenemos aquí. Es 160. 40 más 120, 160. ¿Dónde encuentro yo 160? Desde 159 no me sirve. La siguiente es 160 hasta la 179, que es la que tengo acá. Entonces quiere decir que la siguiente industria me cae en la número 9, ¿verdad? Porque ahí se encuentra este 160 que yo estoy buscando. Para la siguiente yo necesito I más 2K. Entonces, I más 2K va a ser igual a 40 más 2 por 120. Y eso me va a dar una cantidad determinada que no la tengo aquí, pero está antes de 281. Entonces yo tengo que seleccionar la industria 14 y así me voy con la siguiente, ¿verdad? Para la cuarta sería I más 3K, o sea 40 más 3 por 120, y para la quinta industria sería I más 4K, sería 40 más 4 por 120, y eso es 40 más 180, 520. 520 no está aquí en 517, está después de 517, pero antes de 532. Por lo tanto, la siguiente sería la 27. Entonces ya tenemos seleccionadas nuestras 5 industrias: la 3, la 9, la 14, la 21 y la 27. En este vídeo la imagen desafortunadamente no se ve bien, por eso a veces titubeo en encontrar los números, pero se debe a esa razón. Pero en la presentación que se les está juntando también, ahí sí se ve más claramente. Pero lo importante de entender acá es que ya tenemos seleccionada nuestra muestra, y sería la industria 3, la industria 9, la industria 14, la industria 21 y la industria 27, con todos sus datos, ¿verdad? Con esos datos nos vamos ya a calcular lo que nos están pidiendo, y aquí están las fórmulas para calcular las medias totales y de cada conglomerado, y también las proporciones totales y de cada conglomerado. Eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Y aquí lo tenemos. Digamos, tenemos las industrias. Aquí está ya solo la muestra.
la industria 3, la 9, la 14, la 21 y la 27. Estas fueron las industrias que seleccionamos por el método sistemático. El número de empleados de cada una de estas industrias que seleccionamos es para la 318, para la 920, para la 1429, para la 2118 y para la 2715. El total de empleados es 100, ¿verdad? Las remuneraciones totales del conglomerado son 553.4, 642.2, 901.9, 587.2, 560.2 y el total de remuneraciones es 3.244.9. Entonces tenemos las remuneraciones de cada estrato, ¿verdad? Y aquí tenemos el número de empleados con alta satisfacción con esa remuneración para cada estrato, ¿verdad? Entonces, de los 18 empleados, 9 están satisfechos. De los 20 empleados, 6 están satisfechos. De los 29 empleados de la tercera industria, que es la número 14, 14 son los satisfechos. Del siguiente conglomerado de 18 son 5 y en la última de 15 empleados 7 están satisfechos. El total de satisfechos es 41. Entonces tenemos total de empleados, total de remuneraciones y total de satisfechos. Con eso ya podemos ir a sacar las medias de cada conglomerado, la media general de todos los conglomerados seleccionados o de la muestra y la proporción de cada conglomerado y la proporción de todos los conglomerados. Eso lo explicamos en la siguiente diapositiva. Y aquí los tenemos. Todo lo que hicimos antes se resuelve de esta manera, ¿verdad? Y aquí el ejemplo es haciéndolo con el segundo conglomerado seleccionado. ¿Se recuerdan que habíamos elegido el 3, el 9, el 14, el 21 y el 27? Vamos a poner el ejemplo de la industria número 9, que tiene 20 empleados, una remuneración de 642.2 y 6 empleados satisfechos. Entonces, para obtener la media de cada conglomerado, en este caso el segundo conglomerado, o sea el número 9, lo que tenemos que hacer es dividir su remuneración por el número de empleados de ese conglomerado. O sea, 642 entre 20 y eso nos da 32.11. Eso quiere decir entonces que la remuneración de cada empleado en ese conglomerado es de 32.11. Para el total, aquí vamos a dividir el total de las remuneraciones, o sea, 3.244.9, entre el total de empleados de los 5 conglomerados seleccionados, y eso nos da 32.45. Ahora, en relación a la proporción de satisfechos, aquí vamos a ver también para la segunda industria, ¿verdad? Tenemos la industria número 9, que es nuestra segunda industria, y la proporción sería dividir la cantidad de satisfechos entre la cantidad de empleados. 6 dividido 20.30. Quiere decir que de la industria número 2, o sea, del segundo conglomerado, el 30% está satisfecho con esa remuneración. Y para el total, vamos a dividir el total de satisfechos entre el total de empleados. Y eso o sea, 41 entre 100. Y eso nos da 0.41. Quiere decir que el 41% de los empleados está satisfecho con la remuneración que tienen en forma general. Entonces, espero esto les sirva. Y ahora deberán desarrollar el ejercicio que dice: se tiene información de 25 caseríos de los cuales se conoce el número de familias y sus ingresos familiares. Los datos son los siguientes. Y nos piden igual seleccionar una muestra de 8 conglomerados por método sistemático en base al número de familias, encontrar la media poblacional para el total de los 8 conglomerados, encontrar la media para cada uno de los 8 conglomerados y estimar la proporción de satisfacción para el total de los 8 conglomerados, o sea, para los 8 en total, y estimar la proporción de satisfacción para cada conglomerado. Y los datos son estos, ¿verdad? Se tienen 25 caseríos, cada caserío es un conglomerado,
Se tiene el número de familias, que son los elementos de cada conglomerado. Se tiene el acumulado de familias y los ingresos familiares. Y la alta satisfacción. Aquí me faltó colocar los ingresos familiares. Entonces vamos a corregir en la presentación si están los datos de los ingresos familiares. Entonces deberán irse a la presentación que está en la plataforma y ahí están todos los datos.